Olam 7 Internacional presenta su programa Fuentes de Vida Eterna, dirigido por el hermano Vladimir Valiente, programa que te ayudará a entender el verdadero significado del mensaje de vida eterna. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Sean todos nuevamente bienvenidos a este espacio Fuentes de Vida Eterna. Queremos saludar a todas las personas que hoy se están conectando con nosotros, a todas las personas que han decidido tomar este tiempo especial para meditar en la palabra de Dios, a todos los que están escuchando a través de la señal de Olam 7 Internacional y a todos los que nos escuchan a través de Olam Metro en los Estados Unidos. Sean todos bienvenidos a Fuentes de Vida Eterna. Bueno, mis amigos, es un placer poder estar nuevamente con cada uno de ustedes para disfrutar en su programa Fuentes de Vida Eterna. El tema de hoy va a ser un tema que abarcará o que nos entraremos. Vamos a hacer una inmersión completa en uno de los días importantes de la cultura judía. Vamos a tratar, de hecho, lo que significa para el pueblo judío, lo que significa en la Biblia hebrea el Año Nuevo Judío. Déjenme decirles que el Año Nuevo Judío ha apenas comenzado este viernes por la tarde de esta semana. Se celebró el Año Nuevo Judío conocido como Rosh Hashanah. Así se conoce en hebreo, Rosh Hashanah, que apenas comenzó este viernes. Este viernes por la tarde el pueblo judío entró en lo que para ellos es el año 5781. Hablaremos también de por qué esa diferencia. Imagínense, nosotros estamos en el año, según el calendario gregoriano, en el 2020. Pero el calendario judío, que ha iniciado el nuevo año, ha iniciado apenas este viernes en la tarde pasado. Ahora los judíos se encuentran en el año 5781. Y bueno, tuve la oportunidad, de hecho, este viernes pasado tuve la oportunidad de asistir y celebrar el Rosh Hashanah. Me invitó una familia judía con quien tengo amistad. Me invitaron y tuve la oportunidad de ver cómo una familia judía celebra el Año Nuevo, la recepción del Año Nuevo. Y también tuve la oportunidad de asistir a una sinagoga y poder ver cómo se celebra el Año Nuevo Judío en una sinagoga. Fue una actividad, fue una oportunidad definitivamente increíble. Pero bueno, como les dije, vamos a tener una inmersión completa en esto, en el concepto de Año Nuevo Judío, en el concepto de Rosh Hashanah. Así que preparémonos, porque créanme que veremos cosas muy muy interesantes de cómo un judío entiende el Año Nuevo. Ok, en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento, lo que llamamos nosotros Antiguo Testamento, encontramos sobre todo en el libro de Levíticos, en el Pentateuco, en la Torá, encontramos lo que eran las fiestas y las celebraciones que el pueblo judío tenía que cumplir. Estas celebraciones, estas fiestas, eran una ordenanza de parte del Señor, de parte de Dios. Y entonces el pueblo judío estaba obligado, por así decir, invitado a poder celebrar estas diferentes fiestas que tenían un significado especial. Dentro de estas fiestas estaba la Pascua, estaba la fiesta de las cabañas, habían diferentes fiestas. Pero básicamente el mes de festividades más importante, donde se encontraban las fiestas superiores, mayores, por decir así, era el mes
que interesantemente en el calendario realmente era el séptimo mes. La Biblia lo llama el séptimo mes. Pero en este séptimo mes era cuando se celebraba el Año Nuevo. Esta es una cosa que bueno, de hecho lo diré, en la Biblia y en el pueblo judío existían en la antigüedad 4 calendarios diferentes. Los judíos contaban 4 calendarios. Nosotros tenemos uno, el gregoriano, que va de diciembre a enero, o de enero a diciembre, que nuestro año empieza el 1 de enero, termina el 31 de diciembre. Pues para los judíos habían 4 calendarios diferentes que se medían con diferentes actividades. Estaba el calendario que medía, por ejemplo, la siembra. El calendario de la siembra iniciaba con el proceso de siembra. Estaba también un calendario que con el tiempo no fue o no es actualmente tan utilizado, que era un calendario que estaba relacionado con el tiempo en el que los animales, las ovejas, el ganado acostumbraba a hacer crías. Entonces este calendario estaba relacionado con eso. Luego tenían el calendario normal, el calendario lunar que ellos utilizaban. Bueno, todos estos calendarios, la mayoría eran lunares. Y al final tenían el calendario ritual. Este era un calendario en el cual se celebraban diferentes fiestas. Y de hecho el primer mes o la fiesta que marcaba este calendario ritual era la fiesta de la Pascua. Esto es importante saberlo porque en el pasaje que vamos a leer, que se encuentra en Levíticos, encontraremos que el pasaje inicia con el año o con el mes séptimo. Pero ese mes séptimo, a pesar de no ser el primer mes del año, era el mes en el que el pueblo judío celebraba el inicio del año, el Rosh Hashanah. Así que vamos a ir rápidamente al libro de Levíticos, es donde estaremos en este momento, en esta ocasión, estudiando. Y hoy veremos únicamente 2 pasajes bíblicos, 2 textos bíblicos. Y en estos 2 textos bíblicos encontraremos algunos mensajes, algunas ideas sorprendentes de cómo Dios había ordenado que se debía observar este año nuevo, este Rosh Hashanah. Y también veremos algunos símbolos de cómo actualmente el pueblo judío lo celebra. Bien, Levíticos, en el capítulo 23 y al partir del versículo 24. Dice de la siguiente manera: habla o diles a los hijos de Israel, en el mes séptimo, en el primero del mes, será para ustedes, y es interesante porque la Biblia aquí, algunas Biblias traducen será descanso sabático. En hebreo está escrito Shabbatón. Será un Shabbatón, un descanso de sábado, para recordar con jubileo y para una asamblea santa. De hecho, en esta ocasión he escogido leer directamente del texto hebreo para no perder los simbolismos que aparecen en este pasaje. Y aquí lo tenemos. El Rosh Hashanah, el año nuevo, se marcaba en el primer día del mes séptimo. Esa era la orden divina. El primero del séptimo era el día en el cual el pueblo judío iba a celebrar este Rosh Hashanah. De hecho, el Rosh Hashanah, el año nuevo, Rosh Hashanah, marcaba o era el inicio, era el principio para la principal fiesta del pueblo judío y para el día principal de conmemoración o el más importante en lo que eran los ritos del pueblo de Israel, que era el Yom Kippur o Día de la Expiación, que de hecho se celebraba 10 días después del Año Nuevo. O sea, dentro de 10 días, de hecho, el pueblo judío estará celebrando el Yom Kippur. Entonces el Yom Kippur, la celebración de Yom Kippur, prácticamente iniciaba con lo que se hacía en Rosh Hashanah. O sea, con lo que se hacía en Año Nuevo, en el Año Nuevo, en este primer día del mes. Y miren cómo inicia la orden de Dios. La orden de Dios inicia diciendo, será Shabbatón, será descanso. Quiero de hecho decirles, en la Reina Valera de 1995, esta palabra es traducida como descanso, día de descanso. Pero en el hebreo, la palabra aparece como
Shabbatón. De hecho, Shabbatón está relacionado con el verbo Shabbat, que en hebreo significa descanso. O sea, este era un día de descanso, era un día de reposo, era un día de cesar todas las labores. Pero hay una cosa interesante. Shabbatón aparece, Shabbatón, descanso, aparece únicamente 11 veces en todo el Antiguo Testamento. 11 veces tenemos esa palabra. ¿Y por qué tiene esta terminación? Shabbat, que significa descansar, Shabbat también significa descanso. ¿Por qué Shabbatón? Es interesante, no es porque sea un sábado grande, sino que Shabbatón es la manera hebrea, los sustantivos que normalmente terminan en on, es la manera que existe en hebreo para señalar sustantivos abstractos. ¿Qué significa esto de abstractos? Estos son los sustantivos que no se pueden entender, son las cosas, conceptos que no se pueden entender con los sentidos, que no se pueden percibir con los sentidos. No es algo que se puede tocar, no es algo que se puede ver, que se puede palpar, no. Son sustantivos que tienen que percibirse con la mente, tienen que ser creados y entendidos con la mente y con la imaginación. De hecho, ejemplos de estos sustantivos abstractos son, por ejemplo, justicia y verdad. Yo no puedo oler la justicia, no puedo tocar la justicia, no puedo gustar la justicia, ver justicia. Entonces, justicia, verdad, son conceptos que se tienen que entender de una manera con la mente y con la imaginación. Se tienen que ver de una manera abstracta. No es como que yo diga azul. Azul es un sustantivo o es algo que yo puedo entender, carro azul. Es algo que yo puedo entender con los ojos. Porque los ojos me permiten ver la diferencia de colores, entender entre el azul, el verde, el rojo, el negro. Entonces, esto con los que se pueden ver. El agua, por ejemplo, también es un objeto que yo puedo probar. Tiene gusto, o bueno, no tiene gusto, pero tiene un tacto, puedo tocarlo, puedo sentirlo. Mientras que los sustantivos abstractos no pueden percibirse con los sentidos. Tienen que ser entendidos con la mente y con la imaginación. Miren qué precioso es esto. Porque ya cuando Dios inicia ordenando, cuando Dios inicia diciendo qué debía hacerse o qué se tenía que hacer en este primer día del mes séptimo, la primera cosa que Dios dice, para ustedes será un Shabbatón, un descanso, pero un descanso que tiene que ser entendido con la mente, con la imaginación. Entonces, a ver, entonces no me está hablando de descansar y de reposar físicamente, de cesar todas mis labores. De hecho, sí, tiene también que ver con eso. Tiene que ver porque de hecho el versículo siguiente, 25, hace la aclaración de no realizar ninguna obra, de no hacer ninguna obra de siervo. Pero la cosa importante es que este descanso, este Shabbatón, iniciaba en la mente. Era un proceso que tenía que iniciar en la mente, tenía que entenderse primero en la mente, tenía que entenderse en el intelecto, con la imaginación, y luego llevaba a ciertas acciones. Y esto lo vamos a seguir viendo. Miren, importante, primera cosa, un descanso podemos decirlo así, que inicia con la mente, un descanso mental. Pero luego había otra cosa más, habían al menos dos cosas más que se identificaban en este día o que tenían que realizarse en este día. Y en hebreo la siguiente parte dice Zichron Teruah, Zichron Teruah, que podría ser entendido como un recuerdo de alegría o de jubileo. La palabra Zichron, que en muchas Biblias es traducido como una memoria, un recuerdo, un memorial, es una palabra también relacionada con las cosas internas. Viene de la raíz zahar, que significa recordar. Y obviamente recordar es un acto que hacemos con la mente, es algo que se hace de manera interna.
Pero también hay casos en los cuales esta acción interna está relacionada o está afectada por algo externo. Pero sea como fuere, la invitación de este día, Dios hace a que este día sea un recuerdo. ¿Un recuerdo de qué? La palabra teruá es muy interesante porque la palabra teruá, o sea, el recuerdo de teruá, teruá puede significar diferentes cosas, pero básicamente está señalado o está relacionado con un sonido. Teruá estaba relacionado con el sonido que sobre todo hacían las trompetas. Nosotros le llamamos trompetas, que realmente en hebreo eran los shofar. Los shofar son estos objetos de cuernos que aún se hacen en Israel. Yo lamentablemente no tengo uno acá para poder mostrárselos, pero el shofar es un objeto que sirve de trompeta, que está hecho de cuernos, de cordero, de carnero, de diferentes cuernos, y que entonces este era el objeto que se utilizaba en el antiguo Israel, en el Israel bíblico, se utilizaba para llamar la atención, para hacer señal. Nosotros muchas veces cuando leemos estos pasajes pensamos en una trompeta como las que conocemos en la actualidad, pero en el pasado no existían estas trompetas, sino que lo que existía era este instrumento, este objeto hecho de un cuerno de animal, de carnero, de cordero, de diferentes cuernos de animales, que eran los animales rituales que se podían usar en el santuario, animales puros. Y entonces se usaban los cuernos de estos animales para hacer un shofar, para hacer un objeto que hacía un sonido, y este sonido tenía un significado. De hecho, era una señal, un sonido que se utilizaba para llamar a las fiestas, para hacer un llamado a las fiestas. También el sonido del shofar servía como una señal de batalla, o sea, la palabra teruá estaba relacionada tanto con la alegría, con el júbilo, con la fiesta y con la batalla. Era ese grito de batalla que los israelitas acostumbraban a hacer antes de ir a la guerra. Pero era un grito que, como sea, estaba relacionado con un concepto positivo. O sea, era siempre un concepto, una idea mental, este teruá, este sonido, esta aclamación, este ruido de trompetas, de shofar, era un sonido que invitaba a un sentimiento positivo. Entonces seguimos con la idea. Miren qué increíble. Primero tenemos el descanso, el Shabbatón, que iniciaba, era una idea mental, que sí, llevaba una acción física, pero iniciaba en la mente. Y después tenemos el recordar ese jubileo, o sea, el día primero del mes era un día en el cual se tenía que recordar, se tenía que hacer júbilo, se tenía que hacer alegría. De hecho, la palabra teruá aparece por primera vez en este pasaje. Teruá aparece únicamente 36 veces en el Antiguo Testamento. Y si ustedes recuerdan, cuando el salmista David dice adorar al Señor con trompeta, con sonido de júbilo, utiliza la palabra teruá. Porque teruá, este sonido, sobre todo, como ya lo estoy diciendo, estaba relacionado con la alegría, con el júbilo. Entonces miren qué tremendo. El día del Año Nuevo en la Biblia, en el concepto hebreo de la Biblia, era un día que tenía que llevar a la alegría, al júbilo, tenía que recordar el júbilo. Y la palabra recordar tiene muchas implicaciones también en el hebreo importantes. De hecho, la palabra recordar estaba relacionada con los recuerdos que Dios tenía del pueblo. Por ejemplo, tenemos en Génesis, cuando tenemos el caso del diluvio, la Biblia nos dice que Dios se acordó de Noé. Dios recordó a Noé, y como Dios se acordó de Noé, entonces hizo que las aguas desaparecieran. Luego, cuando Dios hace el pacto con Noé de que no volverá a destruir la tierra con el diluvio, Dios dice, pondré el arco iris en el cielo y me acordaré de mi pacto. Entonces, la acción de recordar, el verbo recordar, cuando estaba relacionado con Dios, también tenía acciones muy positivas. Dios recuerda su pacto con Abraham y entonces libera al pueblo que está en Egipto como esclavo, el pueblo de Israel. Dios recuerda
sus misericordias. Los profetas, Moisés le decía, recuérdate, oh Señor, acuérdate del pacto que hiciste. Entonces, recordar era una acción que estaba relacionada, en el caso de Dios, con recordar todas las promesas y los pactos que Dios había hecho con el pueblo. Y en el caso de los seres humanos, estaba relacionado con que el ser humano recordara todo lo bueno que Dios había hecho por él. Así que el día del Año Nuevo judío, el Rosh Hashanah, era un día en el cual se nos invitaba, o al pueblo judío en la Biblia, se le invitaba a recordar todo lo bueno que Dios había hecho por ellos, y a través de recordar todo eso bueno que Dios había hecho con ellos, tenían que sentir júbilo, sentir alegría, sentir gozo. Pero luego venía otra acción que se tenía que realizar en este día. Dice la Biblia, será un día de asamblea santa o reunión santa, que en hebreo, asamblea, mikra, es una palabra también sumamente interesante. Fíjense, mikra aparece únicamente 23 veces en todo el Antiguo Testamento. Y las 23 veces, la gran mayoría de estas 23 veces, siempre está relacionado con reunirse, con una convocación exclusiva para realizar culto. O sea, la invitación era para que ese día se pudiese reunir el pueblo, se pudiese hacer una asamblea, una reunión, y esa reunión tenía un propósito específico, en Rosh Hashanah, en Año Nuevo. Esa reunión tenía que ser una reunión para adorar, una reunión que tenía como fin culto, una reunión que se concentraba sobre todo en la adoración, por sobre todo en la adoración. Y de hecho la palabra mikra también está relacionada con la misma palabra que significa lectura. Tienen un sonido similar, prácticamente el mismo. Lectura y asamblea. ¿Por qué? Porque en estas asambleas lo que acostumbraban a hacer los israelitas era reunirse para leer las escrituras, para leer lo que ellos llamaban Tanaj, para leer el Antiguo Testamento. Una pequeña diferencia, una gran diferencia de cómo en la actualidad en nuestro mundo occidental se celebra el Año Nuevo. Generalmente el Año Nuevo es para hacer fiestas, para comer mucho, para en algunos casos tomar bebidas alcohólicas, sí, para estar con la familia también, pero no es este concepto. Claro, el Año Nuevo que nosotros celebramos, la verdad, no está relacionado de ninguna manera con el Año Nuevo judío. Pero entonces, vemos cómo hay una progresión en las cosas que se tenían que hacer, en las acciones, en las actividades que se tenían que realizar en Año Nuevo. ¿Cuál es esta progresión? Todo empezaba con un descanso que iniciaba con la mente, un reposo mental, un reposo en el cual tú, por decir así, o el israelita, desconectaba su mente de todo lo que le rodeaba, del mundo que lo rodeaba, desconectaba su mente y ponía su mente en descanso, en reposo. ¿Y cuán difícil es hacer eso ahora? Yo acostumbro decir y pensar que es increíble cómo el mundo ahora nos bombardea, tenemos de todo, ¿no? O sea, es imposible desconectar, tenemos teléfonos celulares que a cada momento nos tienen conectados de alguna manera, tenemos computadoras, tenemos tablets, tenemos ahora relojes inteligentes, o sea, tenemos lentes inteligentes, toda una cantidad de cosas que pareciese que existe un deseo de alguna fuerza, alguna potencia por tenernos distraídos. Porque no estemos desconectados, nos quieren tener conectados constantemente a información, conectados constantemente a recibir cosas, a estar constantemente recibiendo imágenes, sonidos, constantemente existe todo un movimiento, una cultura para que estemos siempre. Y entonces por eso la invitación en el Rosh Hashanah, en el Año Nuevo hebreo, israelita, era en primer lugar a desconectar la mente. Descansar.
Después de haber desconectado la mente y haber descansado, haber iniciado un reposo mental, entonces la invitación era a recordar, a hacer memoria de todas las cosas buenas que habían sucedido en ese año, buenas y malas, ¿por qué no? Pero sobre todo a recordar las cosas buenas que Dios había hecho por nosotros, ese pacto especial en el cual Dios había bendecido a la nación de Israel y en el cual aún Dios bendice a sus hijos. Después de recordar ese recuerdo, ese descanso, me tenía que llevar a un gozo, a un júbilo, a una alegría. De hecho, una cosa interesante, el Rosh Hashanah marcaba el momento en el cual las personas que se habían vendido como esclavas, las personas que por cualquier necesidad habían tenido que vender sus propiedades o dar sus propiedades en hipotecas, pedir préstamos, el Rosh Hashanah era el día en que todas las deudas se perdonaban. Era el día en el que todas las hipotecas se perdonaban. Era el día en que todos los esclavos salían libres. Eso se marcaba con el Rosh Hashanah. Entonces, descanso mental. Recordar. Eso me lleva a un júbilo. Y por último, se hacía una asamblea, una reunión general. Y esa reunión general, esa mikra en hebreo, está acompañada en el hebreo y también en español está bien traducido, debía ser una asamblea santa, una mikra kodesh. En hebreo, kodesh, en hebreo bíblico, es la palabra que se traduce o se entiende en español como santidad. Entonces, no era una asamblea común y corriente. No era reunirse para comer, para jugar, para bailar, para beber, ¿cierto? No. Era una reunión que tenía características de santidad. ¿Por qué? Porque entonces se pretendía que en ese día Dios pudiese iniciar una obra de santificación especial en el pueblo. Ahora, hasta el momento hemos visto conceptos abstractos, conceptos que no son muy físicos, pero luego el 25 entonces llevaba a unas cosas ya de acción, a actividad. Después de que el pueblo había realizado este proceso en el versículo 24, en el versículo 25 Dios sigue diciendo: toda labor de servidumbre o toda obra de siervo, de servidumbre, no haréis. Así de sencillo. Y luego dice, y os acercaréis, o también puede entenderse como, y os presentaréis una ofrenda al Señor. Miren qué precioso. Después de que el pueblo era invitado a todo este proceso mental, a todo este proceso espiritual, psicológico, de descansar, de recordar, de alegrarse, de reunirse, entonces ahora el pueblo es invitado a la acción, a hacer cosas ya físicas, a hacer cosas que sí se pueden tocar, que sí se pueden sentir, cosas que sí se pueden ver. Y aquí hay un principio precioso. O sea, no sirve de nada, este es un principio que en el Nuevo Testamento también se presenta. No sirve de nada todo lo que tú hagas en tu espíritu, en tu mente, en tu fe interna, todo lo que tú hagas que tú digas no se pueda ver, nadie puede ver mi fe, nadie puede medir mi espíritu, mi espiritualidad, nadie puede medir mi relación con Dios. Todo eso abstracto que no puede verse, tocarse, medirse, sí está precioso, pero eso no sirve de nada si no te lleva a una acción. Si no te lleva a una acción física, a algo que pueda verse, a algo que pueda tocarse, a algo que pueda evaluarse, no sirve de nada. Y ese principio lo tenemos acá, porque como yo señalé anteriormente, el versículo 24 presenta muchos conceptos abstractos, muchos conceptos que iniciaban en la mente, o que tenían que ver directamente con lo interno de la persona, con lo interno de cada israelita. Pero ahora en el versículo 25, Dios pasa de lo interno, de lo espiritual, de lo mental, de lo emocional,
Dios pasa a lo físico, a lo externo, a lo que lleva a la acción. Toda fe real lleva a una acción. Y esa acción, dice Dios, en primer lugar era no hacer ciertas obras comunes. ¿Por qué? Porque el día de Rosh Hashanah, por ser un Shabbatón, por ser un día de reposo, de descanso, tenía que ser un día en el que los israelitas no debían realizar actividades que no los acercasen directamente a Dios. Recordemos que se tenía que hacer asamblea. Y esta asamblea tenía un propósito. Esta asamblea estaba concentrada en la adoración. Entonces se tenía que evitar cualquier tipo de actividad que alejara al pueblo de Dios o que no acercara al pueblo de Dios, si queremos decirlo de otra manera. Se tenían que evitar esas actividades. Actividades que evitasen ese proceso emocional, ese proceso psicológico en el cual el pueblo debía entrar. Tenían que evitarse todas estas acciones. Pero luego de evitarse todas estas acciones, entonces el pueblo, y es precioso porque aquí la raíz karav, que significa acercarse, se encuentra escrita en una forma especial, en una forma de la gramática hebrea, que tiene un significado muy especial. De hecho, se encuentra en algo que llamamos en hebreo jifil. Y el jifil son los verbos, son las acciones que tienen una causa. Son acciones que no realizas por casualidad, no. Son acciones que tienen una causa, tienen una razón. Y las personas que normalmente realizan una acción jifil, en hebreo, estas acciones son realizadas por un agente externo, por un agente que lleva a las personas. Entonces, lo que el pasaje está diciendo es: os acercaréis, os presentaréis ofrenda a Dios, y esto viene de algo que habéis hecho anteriormente. Viene de otra causa. Tiene otra causa. Tiene otro principio. ¿Cuál es el principio? Como ya les dije, hay una progresión en estos pasajes. Y la progresión es: entras en un reposo mental. Ese reposo mental te permite aclarar tus ideas y entonces te permite recordar tanto lo malo que ha pasado en este año, que termina, como lo bueno que Dios ha hecho por ti. Y finalmente llegas a un punto de alabanza, a un punto de alegría, a un punto de jubileo, a un punto de clamor, a un punto de incluso la palabra se podía entender como esas acciones cuando habían esas fiestas en las cuales había vocerío, algarabía. Y después de eso, cuando se había realizado todo este proceso emocional, mental, ibas a la asamblea, a la reunión de santidad, para acercar a Dios, para presentar a Dios tu ofrenda. Hay una progresión que va de lo mental, de lo emocional, de lo espiritual, hacia la adoración física, hacia la adoración completa, en la cual yo presento, yo ofrezco una ofrenda a Dios. Ahora bien, este verbo karav, que normalmente en español es traducido como presentar ofrenda, de hecho toda la frase karav, que en hebreo estaría escrita como karav y shel Adonai, presentar ofrenda quemada a Adonai, presentaréis ofrenda quemada a Adonai, al Eterno. En la manera en que se encuentra escrita, que puede significar acercarse, ofrecer, dar un regalo, presentar un regalo, también puede significar o se debe entender como unirse. O sea, miren qué precioso, la idea que el pasaje está presentando. No era que tú tenías que llegar con una ofrenda y con la idea de pedir perdón y suplicar, no. La idea era acercarse con una ofrenda, porque mira, vienes de un proceso que te lleva al júbilo, que te lleva a la alegría, que te lleva al gozo. Y entonces ahora presentas tu ofrenda, o según como se seguía el rito en Levíticos, se presentaba la ofrenda
con el propósito de ofrecerse a Dios, de acercarse a Dios, porque todas aquellas acciones causaban en mí el deseo de ofrecer algo a Dios, de ofrecer un regalo a Dios. Un regalo que tiene el propósito de unirme a Dios. Las famosas ofrendas de paz. Que el propósito era que dos se unieran. Entonces aquí el propósito de esta ofrenda es la unidad, o que se produzca una unidad entre el adorador y su Dios. Miren qué precioso todo lo que significaba en el contexto bíblico el Rosh Hashanah, el año nuevo. Es precioso. Ahora yo quiero compartir con ustedes algunos conceptos importantes o algunas costumbres importantes después de haber visto esto que tiene actualmente el pueblo judío para celebrar el Rosh Hashanah. De hecho, el Rosh Hashanah, tal vez uno de los símbolos más importantes o un símbolo que marca la festividad, la celebración del Rosh Hashanah, del Año Nuevo Judío, es el shofar, que es lo que nosotros entenderíamos ahora como trompeta, aunque es muy diferente el shofar. Y entonces una de las cosas que obligatoriamente se tiene que hacer, que esto también estaba en la Biblia, en Año Nuevo Judío, una de las cosas obligatoriamente es hacer sonar un shofar. Escuchar el sonido del shofar, porque el sonido del shofar tiene dos funciones. En primer lugar, el sonido del shofar, bíblicamente, Dios decía, o Dios dijo a Israel, que a través de hacer sonar un shofar, Dios recordaría al pueblo. Pero también el pueblo se recordaría de Dios. O sea, el shofar funcionaba en dos sentidos, o funciona en dos sentidos. Permite a Dios recordar al pueblo y permite al pueblo, en este caso de Israel, o al pueblo judío, o a los hijos de Dios en general, les permite recordar a Dios. Les permite recordar que va a suceder algo. El shofar es un llamado de que algo está sucediendo. Estamos en Año Nuevo, en el primer día del Año Nuevo, en Rosh Hashanah. Y yo lo dije al iniciar el tema esta ocasión, que el Rosh Hashanah está íntimamente ligado con el Yom Kippur, que era el día de las expiaciones, Yom Kippur o día de las expiaciones. Y entonces Rosh Hashanah, el hacer sonar el shofar en Rosh Hashanah, es un recuerdo de que se acerca el día de la expiación. Por lo tanto, el shofar es un llamado al arrepentimiento. Fíjense qué interesante, una cosa que se celebra, un recuerdo especial que se tiene en Rosh Hashanah, en el Año Nuevo Judío, es que se está celebrando también la creación de Adán y Eva. O sea, el Año Nuevo Judío es una conmemoración anual de la creación de este mundo. De hecho, ¿por qué los judíos tienen un calendario diferente al nuestro? Yo lo decía al inicio, que este año para el pueblo judío es el año 5781, porque el pueblo judío inició su calendario con la salida del pueblo de Israel de Egipto. En cambio, nuestro calendario gregoriano inicia con el conocido generalmente como año cero, que marcaría en teoría el nacimiento de Jesús, aunque en realidad sabemos que Jesús no nació en el año cero. Pero entonces el calendario gregoriano marca lo que es las edades antes del nacimiento de Jesús y después del nacimiento de Jesús. Pero como ya digo y señalo nuevamente, Jesús no nació en el año cero. Y estoy seguro que ya algunos estarán teniendo la duda, así que tal vez, muy seguramente luego estaremos haciendo un tema sobre el nacimiento o la fecha correcta del nacimiento de Jesús. Pero volvemos al año judío. Entonces, los judíos, el calendario judío inicia con el fin de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Y entonces ellos cuentan que desde que el pueblo, o según el calendario judío, se cree que
Desde que el pueblo de Israel salió de Egipto hasta este momento han pasado 5.781 años. Y entonces el shofar, el sonido de trompeta que se ordenaba en Levíticos 23-24, actualmente tiene el propósito de recordar al pueblo judío en la actualidad la liberación del Éxodo, la liberación de Egipto, y también recordar la creación de Adán y Eva. Y sobre todo, llamar al pueblo a un arrepentimiento, porque el Yom Kippur se acerca. Es costumbre, en el Año Nuevo Judío, en Rosh Hashanah, es costumbre comer manzanas con miel. Esta es una costumbre interesante. De hecho, me tocó preguntar el porqué de esto. Y se comen manzanas con miel porque se espera, ese es un símbolo de que se cree, se desea que el próximo año, el año que inicia, sea un año bueno y dulce. De hecho, hay una oración. Cuando se come la manzana con miel, hay una oración que se repite. La oración es: que sea tu voluntad renovarnos un año nuevo, un año dulce y bueno. Se hace esta oración. Entonces está la costumbre de comer manzanas con miel. Y hay otros alimentos que se comen, diferentes frutas, que tienen significados especiales. Hay una costumbre que se llama Tashlich, que se acostumbra en Rosh Hashanah, en Año Nuevo Judío. Y Tashlich es una acción en la cual el judío o la persona va a buscar un río o un lago o el mar, y entonces lo que hace es simbólicamente mete sus manos en los bolsillos y vacía todo lo que hay en los bolsillos y lo tira al agua. Porque ese es un símbolo que significa que está prácticamente tomando todo lo malo de este año que termina y dejando que el agua se lo lleve. Estoy explicando las costumbres de lo que se hace actualmente en el Año Nuevo Judío. Otra costumbre interesante que tienen algunos, no todos, por ejemplo con la familia que yo estuve ayer, no realizó esto. Se come una cabeza de pescado. Y cuando se come esta cabeza de pescado, se dice una oración que dice: que sea tu voluntad que seamos cabeza y no cola. Entonces, hay una cantidad de costumbres que actualmente el pueblo judío ha introducido, y existen muchas más costumbres para la celebración del Año Nuevo, pero yo no entraré en todos los detalles. Bien, quiero finalizar el tema de esta ocasión recordemos, Levíticos 23, 24 y 25 presenta una progresión que se tenía que realizar en Rosh Hashanah, en el Año Nuevo. Y la progresión es, de paso, si se lo están preguntando algunos, Rosh Hashanah significa literalmente cabeza del año, inicio del año. Entonces, se tenía que hacer esta progresión que iniciaba con la mente, con un reposo mental, un reposo que tenía que iniciar en la mente, era un concepto abstracto. Luego de ese reposo yo debía recordar lo que había sucedido en este último año. Esos recuerdos me tenían que llevar al júbilo, al gozo, a la alegría. Después de eso se debía realizar una reunión no para bailar, no para comer, no, una reunión que tenía el propósito de adoración, una reunión de santidad. Y todas estas acciones que iniciaban con la mente, que iniciaban con el espíritu, tenían que llevar a una acción exterior, a una acción física, en la cual los israelitas presentaban una ofrenda al Señor, presentaban un regalo al Señor, un regalo que tenía el propósito de unir al pueblo con su Dios. Estos eran los simbolismos que encontramos en el libro de Levíticos. Quiero finalizar contándoles una historia que se conoce o que se cuenta en estos tiempos, en estas festividades dentro del pueblo judío. Y la historia dice que hubo
un reinado, un rey, donde este rey tenía un hijo, un príncipe, y en algún momento, mientras el príncipe era aún un niño muy pequeño, fue secuestrado. Y entonces, al ser el príncipe secuestrado, de alguna manera terminó siendo educado por una familia de sembradores, de gente muy humilde, de agricultores. Y entonces el príncipe que había sido secuestrado se convirtió prácticamente en un agricultor. Y creció como agricultor, creció como una persona muy humilde, con una vida de mucha necesidad. Con el tiempo resultó ser que algunas personas descubrieron que el famoso príncipe perdido, secuestrado, se encontraba allí en una granja, viviendo como agricultor. Y la noticia llegó al rey. Y entonces el rey envió mensajeros, envió su guardia, su ejército, para buscar a su hijo perdido, al príncipe del reino. Los mensajeros llegaron a la casa, hablaron con el niño y le explicaron al niño que él no era un agricultor, que él en realidad era el príncipe del reino, el hijo del rey. El niño no se lo creía, el niño no deseaba ir con ellos porque el niño estaba acostumbrado al campo, estaba acostumbrado a trabajar la tierra, acostumbrado a un hogar humilde. Perdón. Pero entonces finalmente los mensajeros lo convencieron, los mensajeros hablaron con él. Y entonces el niño decidió ir con ellos. Le dieron un vestido de príncipe, lo subieron sobre un caballo y lo prepararon. El niño nunca había visto una ciudad y mientras se acercó a la ciudad empezó a tener miedo. Porque él sabía que en la ciudad había peligros. Y luego miró el castillo y al ver el castillo y al ver los guardias armados que protegían el castillo se asustó más todavía. Porque se estaba acercando a algo que él no conocía. Y entonces cuando entraron al castillo llegaron a una sala donde había una puerta muy grande y los mensajeros le dijeron: detrás de esa puerta está el rey. Y el niño tuvo aún más miedo porque se dio cuenta que estaba a punto de encontrarse delante del hombre más poderoso del país, delante del hombre que tenía el poder para destruir, para construir, que con su espada este rey había hecho justicia, pero también había dado muerte a muchos. Y entonces el niño empezó a sentir miedo al encontrarse de frente con ese hombre. Mucho miedo. Y entonces de repente la puerta de donde se encontraba el rey se abrió. Yo voy a terminar acá la historia. Les contaré la última parte de la historia en nuestro siguiente tema. Porque recordemos, el Rosh Hashanah era un día que les recordaba al pueblo que se estaba acercando el Yom Kippur, el día de la expiación, que también era considerado un día de juicio. Y entonces esta historia que acabo de contarles, dentro del pueblo judío en la actualidad se relaciona con ese viaje de 10 días que el pueblo de Israel realiza desde el Rosh Hashanah hasta el Yom Kippur. Porque miren qué increíble. Aunque Rosh Hashanah, el año nuevo, debía ser un recuerdo de alegría, que debía producir alegría y gozo, llegaba un momento en el que el pueblo recordaba: se acerca el día de la expiación, se acerca el día del juicio. Y ahí los sentimientos cambiaban. Por eso lo veremos en nuestro próximo tema. Que Dios les bendiga. Fue un placer compartir con ustedes este mensaje. Y como se dice en hebreo, aunque nosotros no estamos celebrando el año nuevo, pero en hebreo se acostumbra a decir Shana Tova, feliz año o buen año. Así que desde ya, que Dios nos bendiga. Ha sido un verdadero placer compartir con ustedes el tema de este día. Espero que también haya sido de gozo para todos ustedes y de bendición sobre todo. Yo soy Vladimir Valiente y esto fue el programa Fuentes de Vida Eterna. Queremos saludar a todas las personas que nos han sintonizado a través de la señal de Olam 7 Internacional y a través
de Holan Metro para Los Ángeles, California. Hasta la próxima y les deseo a todos una feliz y bendecida semana. Holan 7 Internacional presentó su programa Fuentes de Vida Eterna, dirigido por el hermano Vladimir Valiente. Programa que te ayudará a entender el verdadero significado del mensaje de vida eterna. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.